Hola a todos. En este ejemplo de cálculo aplicaremos el método de los estados límite últimos o también llamado método de cálculo en rotura, específicamente en el dimensionamiento de elementos de hormigón armado solicitados a compresión axial. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Se trata de un edificio de hormigón armado de 7 plantas, estructurado con base a pórticos y losas de hormigón armado. Las columnas están distanciadas unas de otras en el eje X 5.1 metros y en el eje Y a 4,2 metros. La altura piso-piso es de 3,2 metros. La losa tiene un espesor de 15 centímetros. La sección de los pilares es de 40 por 40 y están armados con 8 barras de 16 milímetros de diámetro. La viga tiene un ancho de 40 centímetros y una altura de 60 centímetros. Recordemos que la altura de la viga siempre es con respecto a la cara superior de la losa, tal como se muestra en la figura. Fíjense además que el ancho de la viga coincide con el ancho de los pilares. Dicho esto, veamos la resolución de cada una de las preguntas. Pregunta A. ¿Qué medidas se deben adoptar si por error la resistencia del hormigón colocado, determinada en probeta cúbica de 20 por 20 por 20, fue de 255 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, en vez de los 300 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado que estaba especificado en proyecto? Comencemos por calcular la resistencia nominal de proyecto, que en este caso se basa en los antecedentes contenidos en los planos, ya que no se cuenta con la memoria de cálculo. Aquí se muestra la fórmula general para calcular la resistencia nominal de una sección de hormigón armado a compresión axial. El área de acero, en este caso, será igual a 8 phi de 16 milímetros, es decir, 8 por 2,01, que es el área del phi de 16. Eso nos da que el área de acero colocada en cada una de las columnas es 16,088 centímetros cuadrados. Fíjense bien, ¿de dónde obtuvimos este valor? De tablas que contienen los diámetros comerciales. En este caso, phi de 16 tiene una sección de 2,01. Por eso que finalmente el área efectivamente colocada total es 16,1 centímetros cuadrados. El área bruta de la sección de hormigón es de 40 por 40, es decir, 1600 centímetros cuadrados. La resistencia del hormigón en probeta cilíndrica es igual a 0,85 por 300 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Recordemos que de acuerdo al enunciado es hormigón H30. Eso nos da una resistencia en probeta cilíndrica igual a 255 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Por otra parte, el límite elástico del acero que se está utilizando de acuerdo al enunciado es A440, que tiene un límite elástico igual a 2800 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Finalmente, estamos en condiciones de calcular la resistencia nominal de la columna. Tenemos que P sub n será igual a 0,85, que es el factor de cansancio, por la resistencia del hormigón en probeta cilíndrica, por el área útil de hormigón, que será 1600 menos el área que ocupa el acero, más 2800, que es el límite elástico del acero, por el área, 16.1. Eso nos da que la resistencia nominal es 388.390 kilogramos fuerza. Calculemos ahora la resistencia nominal alterada. Considerando que la resistencia del hormigón colocado es ahora de 255 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado en probeta cúbica. Al pasar a resistencia cilíndrica, nos queda que la resistencia alterada
es de 216,8 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. La resistencia nominal alterada será, fíjense bien, 0,85, que es el factor de cansancio, por la resistencia alterada, que es 216,8. El resto permanece constante. Eso nos da que la resistencia nominal alterada, en este caso, por modificarse la resistencia al hormigón, es de 336.894 kilogramos fuerza. La variación resistente reemplazando será igual a menos 13,3%, es decir, se produce una reducción de resistencia del orden de 13,3%. Ahora bien, si consideramos como criterio admisible un 10% de pérdida de resistencia, en este caso será necesario reforzar porque la pérdida de resistencia es mayor que el 10%. Veamos ahora la pregunta B. ¿Qué medidas se deben adoptar si por error se colocaron 6 barras de 16 milímetros y no las 8 que estaba especificado en proyecto? En este caso, la resistencia del hormigón colocado, determinada en probeta cúbica de 20 por 20 por 20, fue de 310 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Fíjense bien, si bien estoy colocando menos acero, se está disponiendo un hormigón de mejor calidad. Recordemos que de acuerdo a proyecto, el hormigón es de 300 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Veamos entonces qué resulta del análisis. Calculemos en primer lugar la resistencia nominal de proyecto. Pero recordemos, este valor ya lo tenemos calculado y es igual a 388.390 kilogramos fuerza. Calculemos la resistencia nominal alterada, pero previamente debemos calcular la resistencia del hormigón en probeta cilíndrica. En este caso es 0,85 por 310, que es lo que se nos informa en el enunciado. Esto da que la resistencia del hormigón alterada es igual a 263,5 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Veamos la fórmula. La resistencia al hormigón es ahora 263,5. Y el área de acero corresponderá a 6 barras de 16 milímetros. Fíjense bien, la resistencia del hormigón es ahora más alta que la especificada en proyecto, recordemos, 255, y las barras efectivamente colocadas son 6 y no 8. En otras palabras, por una parte se gana resistencia y por la otra se pierde. Veamos entonces el resultado. La resistencia nominal será igual, en este caso, a 389.442 kilogramos fuerza. Calculemos la pérdida de resistencia o la variación de la capacidad resistente. Reemplazando, fíjense bien, P sub n y P sub n alterado, nos da que la variación resistente es de más 0,27. En este caso, se produce un incremento de la resistencia. El descenso de la cantidad de acero se ve compensada por un aumento de la resistencia a la compresión del hormigón que ha sido colocado. Por lo tanto, la decisión en este caso será no hacer nada. Eso sí, ojo, se reemplazó acero por hormigón, por lo que cuestiones de ductilidad y rigidez deben ser evaluados antes de decidir sobre no hacer nada. Este análisis no forma parte de este video. Finalmente, veamos la pregunta C. Para el caso A, ¿en qué porcentaje se reduce la sobrecarga de uso que puede ahora actuar en el edificio? Recordemos que la fórmula de dimensionamiento del método de cálculo en rotura es la siguiente. P sub U debe ser menor o igual que phi por el coeficiente de excentricidad accidental por la resistencia nominal. En primer lugar,
Aplicaremos esta fórmula para determinar las cargas de peso propio y sobrecarga de uso que han sido utilizados en los cálculos. Ojo, en este ejercicio no son datos conocidos. En este caso, phi es igual a 0,65, el coeficiente de excentricidad accidental es 0,8, ambos por ser, en este caso, columnas con estribos simples. Y P sub n, resistencia nominal, recordemos, es igual a 388.390. Eso nos da que P sub u es igual a 201.963 kilogramos fuerza. Por otra parte, recordemos que P sub u es igual a 1.2, que es el coeficiente de mayoración de peso propio por la carga axial de peso propio, más 1.6, que es el coeficiente de mayoración de solicitaciones de sobrecarga por la carga axial de sobrecarga. Calculemos en primer lugar la carga axial de peso propio que tributa en un pilar del primer piso, en un pilar interior del primer piso. Comencemos por determinar el peso propio de las losas. En este caso, fíjense bien, la losa tiene un espesor de 15 centímetros por el área tributaria, que es 5.1 por 4,2, por 7, porque el edificio tiene 7 plantas, por 2.500, que es la densidad del hormigón armado. Eso nos da que la carga axial de peso propio de las losas que tributa en una columna interior del primer piso es de 56.228 kilogramos fuerza. En segundo lugar, el peso propio de las vigas. Fíjense bien, las dimensiones 0,6 menos 0,15, 0,6 menos 0,15, porque esta parte de la viga ya fue considerada dentro del peso propio de la losa. Por lo tanto, la altura que se considera en este caso es solo de 45 centímetros. Por el ancho, que es 40 centímetros, por la longitud, por los metros lineales de viga que concurren al pilar. Fíjense bien, en esta dirección serán 4,2 metros más 5.1 metros. Y eso por 7, porque son 7 plantas, y multiplicado por la densidad del hormigón, que es 2.500, nos da que el peso que tributa de peso propio las vigas en uno de los pilares interiores del primer piso es de 29.295 kilogramos fuerza. Notar que no hemos descontado el volumen de traslapo entre vigas ortogonales por considerarlo despreciable. Finalmente veamos el peso propio de los pilares. En este caso tenemos que la altura del pilar será 3,2, que es la altura piso-piso, menos la altura de las vigas, que es de 60 centímetros, porque toda esta zona ya fue considerada una parte cuando consideramos la losa y otra parte cuando consideramos la viga. Por lo tanto, la altura que debe ser considerada es la diferencia entre la altura piso-piso y los 60 centímetros que en este caso tienen las vigas. Por las dimensiones de la sección del pilar, 0,4 por 0,4, por 7, son 7 plantas, por la densidad del hormigón armado, eso nos da un valor de 7.280 kilogramos fuerza. En total, la carga de peso propio que tributa en uno de los pilares interiores de la primera planta será igual a 92.803 kilogramos fuerza. Reemplazando en esta fórmula los diferentes valores que ya tenemos, fíjense bien, P sub u igual a 201.963 y peso propio igual a 92.803, podemos determinar la carga axial de cálculo que se utilizó en la determinación de la cuantía de los pilares interiores de la primera planta. Despejando, tenemos que la carga axial de sobrecarga que recibe uno de los pilares interiores de la primera planta es igual a 56.624 kilogramos fuerza. Luego, para determinar la sobrecarga por metro cuadrado se tiene, recordemos,
la carga por metro cuadrado multiplicado por el área tributaria nos da la carga axial que baja por la columna. En este caso, lo que hemos hecho es despejar la carga por metro cuadrado. La carga axial debido a sobrecarga es 56.624. El área tributaria es 5.1 por 4.2. Eso nos da que la sobrecarga por metro cuadrado que actúa en cada una de las plantas, cuyo valor es el que se utilizó en los cálculos, es igual a 2.643,5 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Esa es la carga de proyecto, la sobrecarga de uso de proyecto. Veamos ahora el caso alterado. En este caso, fíjense bien, P sub U sería igual a 0,65 por 0,8 por P sub N alterado, que ya lo hemos calculado, y que es igual a 336.894 kilogramos fuerza. Eso nos da que P sub U es igual a 175.185 kilogramos fuerza. Lo anterior, debido, recordemos, a que se colocó un hormigón de 255 kilogramos fuerza partidos por centímetro cuadrado y no de 300 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado, tal como lo indicaba el proyecto. P sub U es igual a 1.2 por la carga axial de peso propio más 1.6 por la carga axial de sobrecarga. Reemplazando, fíjense bien, P sub U, 175.185. El valor de peso propio no cambia, sigue siendo 92.803 más 1.6 por la sobrecarga alterada, que es nuestra incógnita. Despejando nos da que la sobrecarga alterada, que actúa en la columna, o mejor dicho, que puede ahora actuar en la columna, es de 39.888 kilogramos fuerza. Estamos ahora en condiciones de calcular la sobrecarga alterada por metro cuadrado. Será la división, el cociente entre la carga axial dividido por el área tributaria. 39.888 dividido por el área tributaria, que es 5.1 por 4,2, nos da que la sobrecarga alterada, es decir, la carga que ahora se puede aplicar en cada una de las plantas por metro cuadrado, es de 1.862,2 kilogramos fuerza. Si calculamos la variación respecto a la situación de proyecto, nos da lo siguiente, que la sobrecarga que ahora admite el edificio en cada una de sus plantas por metro cuadrado es menor en un 29.6% respecto de la de proyecto. Notar que si bien la pérdida de resistencia es de un 13,3%, la que calculamos en la pregunta A, la caída de la sobrecarga admisible es de un 29,6%. Lo anterior como consecuencia del elevado valor del peso propio que actúa en el sistema respecto de las sobrecargas de uso. Realicemos una síntesis. Hemos aplicado el concepto de cargas de servicio y de diseño. Aplicamos el concepto de resistencia nominal y de diseño. Aplicamos el método de dimensionamiento en rotura en compresión axial en hormigón armado. Explicamos la forma de determinar la pérdida de capacidad resistente. Es importante hacer notar que los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos. Por lo tanto, no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.